Hola hermanos, el día de hoy, 20 de enero del 2023. Madre del Señor Jesucristo, ¿en qué momento ya estamos a 20 de enero, por Dios? Bueno, 20 de enero del 2023, viernes de la segunda semana del tiempo ordinario. Hoy es día de San Fabián, el Papa, y además es día de uno de los santos más populares, sobre todo en la Edad Media, San Sebastián Mártir. Bueno, vamos, aquí empezamos con algunas discusiones. Algunos dicen que nace en el 256, otros en el 263, que es un poco inverosímil, pero en fin, igual la distancia de 7 años tampoco es que sea muy grande, pero bueno, nace en Narbona, en Francia, en la Galia, de donde era su papá, pero su mamá era de Mediolanum, era de Milán, Mediolanum, y entonces se trasladan allá. El papá era militar, él sigue la carrera militar, un poco como su papá, solo que él se hace cristiano. Y entonces, fíjense, por su ética y por un montón de factores muy particulares, llega a ser, a ser centurión de la Guardia Pretoriana, de la primera cohorte, según dice San Ambrosio, de el emperador Diocleciano. Miren, es que el siglo III fue complicado, ¿no? Para el Imperio Romano. Piensen, en el siglo I fueron solo 12 césares, 12 pues, emperadores. En el siglo III fueron casi 70. Una cosa horrible, hasta que llega Diocleciano, ¿no? Diocleciano empieza, junto con Maximiano, a ser coemperadores, y luego él terminará siendo el emperador. Hará por ahí un camino un poco particular, porque va a crear una tetrarquía, al final, para organizar mejor el imperio, pero él va a ser el emperador. Bueno, entonces fíjense, Sebastián llega a ser centurión de la primera cohorte, o sea, lo más cercano que puede haber al emperador. Así que por lo tanto tenía mucha fama. La leyenda dice que se había hecho soldado para poder estar cerca de los cristianos que estaban siendo perseguidos. Vamos, eso es construir un poquito de manera simpática el asunto, ¿no? Él era militar y se acabó pues como cualquier otra profesión, ¿no? Y cumpliendo eso lo que evidente, con mucha ética, de una manera muy correcta y sin hacer sacrificios a los ídolos ni ninguna de estas cosas. Y bueno, resulta ser que se mantenía en secreto su cristianismo hasta que llega un punto en el que condenan a dos hermanos, según dice la leyenda, según dice el acta martirial, Marco y Marcelino, que son gemelos, y ellos son cristianos y están ahí manteniéndose firmes, pero resulta ser que empiezan sus esposas, que no son propiamente cristianas, y su papá, que se llamaba Tranquilino, y igual de su mamá, que no eran cristianos, y entonces en lo que están en esa duda, escuchando el ruego de su familia, que no, por favor, que desistan, porque les habían dado 30 días para que desistieran de ser cristianos. Entonces aparece tocándoles la puerta el centurión, y entonces él los anima, al contrario, y pues la esposa de uno de ellos, ahí sí no me acuerdo cuál era, Marco o Marcelino, que era muda, entonces cae a los pies rogándoles, y él viene, San Sebastián, y le hace la señal de la cruz sobre los labios y empieza ella a hablar. Y se convirtieron todos, al punto que se convierte él que los estaba condenando, que creo que se llamaba Cromacio. Y entonces hagan de cuenta que ahí viene el asunto. Entonces se enteran, le hacen llegar al emperador la noticia, y el emperador se enoja, evidentemente, cómo es posible que que estaba tan cercano, del que había llenado de tantos honores, me traiciona de esta forma, y entonces lo condenó a ser asaetado, o sea, que va a morir flechado, pues. Y entonces lo colocan allá, lo sacan fuera de la ciudad, lo colocan en una columna, en la vía Apia, y entonces ahí pues le ordena el emperador, no a los soldados de él, sino no a los soldados, a los pretorianos, sino a una guardia que tenía, que eran de origen de África del Norte, mauritanos. Y entonces, bueno, hagan de cuenta que quedó saetado, pero no muere. Y entonces una mujer que se llama Irene y otras tantos lo logran encontrar para enterrarlo, pero se dan cuenta que están vivos, va a la casa de Irene, se sana, regresa donde el emperador, y ahí el emperador dice, no, asegúrense de que se muere. Y lo tiraron allá a la cloaca mayor, pero también le sacaron el cuerpo y lo enterraron ahí sobre la Vía Apia. Ahí está hoy en día la Basílica de San Sebastián y las catacumbas de San Sebastián. Ahora, el detalle detrás de todo esto, cuando ocurre eso, en el año 288 más o menos, al inicio del Imperio Diocleciano, está complicado el asunto, no rige si somos rigurosos desde el punto de vista histórico. Pero bueno, igual, el tema es otro, ¿no? Es más delicado, que fue representado, por eso es el protector frente a la peste y el protector de la iglesia.
Y entonces por las flechas, o sea, porque la peste se representaba, la peste negra, sobre todo en la Edad Media, como flechazos, ¿no? Porque por el dolor que provocaba en el pecho, como que le metieran a uno puñales. Y entonces por eso se le puso a él. Y se le representó siempre como un moderno Apolo. Algunos dicen Adonis, bueno, como un Apolo, digamos. Y por eso el cuerpo de él siempre se representaba muy, muy bonito, muy proporcionado. Era soldado y además sirve para entender la proporción de su cuerpo y de su alma. Eso es lo que está detrás. Ahora, hoy en día, han agarrado los amigos estos del movimiento LGTBIJH, que ellos no sé por qué le letrean, para decir que ese es el santo de ellos. Por favor, vamos. Hay que respetar también la memoria de los que han muerto mártires, y ellos no son mártires, se martirizan. Cuidado, que hay que hacer una grandísima diferencia porque les encanta victimizarse, pero no, nada que ver. Pero entonces hablemos de el martirio de este hombre soldado, que es muy significativo para la historia de la iglesia. Vamos a las lecturas, perdón que hoy sí me he tardado un poquitín hablando de San Sebastián. Siempre, carta a los Hebreos, capítulo 8, versículos del 6 al 13. Hermanos, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente, cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda. Pero de hecho, Dios la encuentra imperfecta, cuando reprendiendo a los israelitas les dice: se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano y para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole: conoce al Señor, porque todos van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Conforme a esto, al hablar de una nueva alianza, Dios declara anticuada la primera, y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, la cita larga, porque es una cita bastante larga que pues acabo de leerles, pero bueno, que escribió el autor de la carta a los Hebreos, realmente está tomada del capítulo 31 del libro de Jeremías. Fíjense, entonces está citando precisamente a un profeta, está citando a Jeremías, que vive la experiencia del inicio de lo que será el segundo destierro, ¿no? Así que por lo tanto es fundamental leer en esa clave. Jeremías vive la caída de Jerusalén, a él le toca huir hacia Egipto, y entonces por eso, fíjense la imagen tan preciosa, ¿no? Por eso no será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Fíjense, entonces habla claro de la alianza en el Sinaí, pero ahora se da cuenta que esta alianza ha fracasado. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿En qué consistirá esta nueva alianza? Porque, leyendo de nuevo el versículo con el que terminábamos ayer, que es con el que comienza hoy, se nos recuerda que Cristo es mediador de una mejor alianza, porque sus promesas son mejores. Allá hablaba de una tierra nueva, que emana leche y miel, perfecto. Ahora se habla de inscribir en los corazones, de grabar en los corazones, en lo profundo de la mente y en grabar en los corazones la ley del Señor. Y fíjese, ¿en qué consiste la alianza? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Lo renueva Jeremías. Eso lo está citando la carta a los Hebreos del capítulo 31 de Jeremías. Pero, evidentemente, esa es la fórmula de la alianza. Solo que, y aquí la clave es preciosa realmente, es el hecho de, ¿cómo les diría? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando Dios perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Esto es fundamental. Acuérdense cómo comenzamos. Ahora vamos a leer siempre el Evangelio de Marcos, ¿no? Pero ¿se acuerdan cuando hablamos de los 5 conflictos, cómo empezaron entre los fariseos y Jesús? Cuando Jesús cura a aquel paralítico que bajan en aquella camilla, cuando hacen el boquete en el techo, y le perdona los pecados. Entonces fíjense, la alianza comienza por ahí. Olvide para siempre sus pecados, perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. No es una cosa cualquiera. Realmente
Es Dios el que toma la iniciativa, no somos nosotros. Es Él el que decide perdonar. Es Él el que decide amar, aunque no lo merezcamos. Vamos al Evangelio. Una belleza de Evangelio, Dios mío. Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos, sí, las 5 crisis provocadas por la intransigencia de los fariseos. Ayer con la síntesis que escuchábamos de quién es Jesús, qué es lo que hace, que la gente se le va encima para querer tocarlo. Y ahora nos topamos con este texto. En medio de la crisis, en medio de la incomprensión de la gente que anda buscando solamente ser curada, pero no lo busca Él directamente, el Señor propone un camino diferente. Pero fíjense los verbos. Subió al monte, o sea, la oración. Llamó, Él es el que toma la iniciativa. Lo siguieron y constituye. Es interesante, ¿no? Él parte de la oración, ese es el punto fundamental. Él llama, Él es el que busca reunir. ¿Y quién es? Pues llama, pero si usted no lo quiere seguir, me explico. Y lo siguieron, ellos decidieron seguirlo. Hay una respuesta a la llamada. Pues aquí está la clave, ¿no? O sea, si usted y yo, podemos recibir 1000 llamadas a través de la palabra de Dios, a través de los acontecimientos, ¿no? De los signos, de los tiempos, como diría el Concilio Vaticano. Segundo. Pero, si usted no quiere responder, si usted se hace el loco, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? El desentendido, cuidadito, cuidadito. Y muchísimo cuidado, porque ahí es donde está el problema. Ellos lo siguieron. Entonces constituyó, formó. Ahí está, ahí nace la iglesia. Ahí va naciendo la iglesia. Formó. ¿Para qué los formó? 3 cosas. Para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar y con el poder de expulsar demonios. Ahí está la clave. En eso se resume la iglesia. En eso se resume el discipulado. Para eso se nos llama. Para eso formamos la iglesia, porque nadie puede vivir la experiencia de la fe solo. Entonces se constituye una comunidad de los llamados, la eclesia, ecaló, los convocados, ya, los que son llamados por Dios para estar con Él. No somos enviados para predicar. No. Esa es la segunda cosa. Pero usted no puede hablar de lo que no conoce. Si no se vuelve repetidor, se vuelve como le diría, una espiritualidad libresca, o sea, nacida de libro. Pero evidentemente la palabra de Dios es escrita así, pero me refiero de un conocimiento enciclopédico. Eso no sirve, eso no ayuda, no construye. Es necesario estar con Él. Lo primero es estar con Él. Él subió al monte, Él estaba con su Padre también. Sabía orar, sabía estar con el Padre, para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar, porque han estado con Él, y para expulsar a los demonios, para enfrentar el mal. Y llamados con su nombre. Los constituyó a los 12. Y Simón, al que llamó Pedro, al que impuso el nombre de Pedro, sigue llamando el Señor, sigue dando forma a la vida y a la realidad de cada persona. Hacia allá va. Y claro, pero pues pudieron haber hecho, los evangelistas no pudieron haber perfectamente eliminado el nombre de Judas. Borremos esto de la historia. Ahí quedó claro. ¿Por qué? Aunque el Señor nos llame y aunque empecemos a seguirlo, a veces ocurre que lo traicionamos. No, a veces ocurre. Y incluso con nuestros temperamentos. Ahí están los hijos del trueno, los Boanerges. Necesitamos entender que en estos nombres estamos siendo llamados todos nosotros. También nosotros somos constituidos, también nosotros somos llamados a estar con Él para predicar lo que hemos vivido con Él y para poder así enfrentar el mal. Les invito a hacer oración. Jesús, esta es hoy mi oración. Gracias por mi comunidad de fe, aunque no sea perfecta. Estoy recibiendo tanto de ella. Tengo tanto que agradecerle. En ella te estoy descubriendo, en ella estoy aprendiendo a amarte y a seguirte. Desde ella escucho tu buena noticia. Desde ella recibo el pan necesario para el camino. Cuando me canso, me deja su palabra de ánimo. Cuando me caigo, me entrega tu perdón. Cuando me siento débil, ella me fortalece. Cuando me duermo, ella me despierta.
que seamos un rincón cálido, un lugar donde nos queramos y respetemos, un espacio donde vivamos como hermanos, donde unidos nos esforcemos por tu reino. Y te ruego algo más, con la fuerza de que soy capaz, que mi comunidad no luche por sí y por su causa, se empeñe más bien en ti y en tu causa, que no destaquemos por hacer muchas cosas, por ser muchos e importantes, que nos conozcan, Señor, por vibrar y soñar con lo que tú vibraste y soñaste. Jesús, te doy gracias y te pido por mi comunidad. Ella es el camino, tú, la meta y el horizonte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión de San Sebastián Mártir, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.